El sobre era grueso, color crema, demasiado formal para lo que guardaba dentro. Isadora lo dejó sobre la mesa de centro entre nosotras, alisando los bordes, como si ese gesto pudiera suavizar lo que venía. Ya preparamos los papeles para la transición, dijo con una voz suave, como las sábanas que cubrieron el ataúd de Mateo apenas una semana antes. Es más fácil si ponemos todo a nombre de Álvaro ahora. Él cuidará de ti. Sonrió. Yo no. El mismo sillón donde estábamos sentadas había acogido a mis amigos más cercanos hace apenas unos días, sus murmullos bajos, sus manos cálidas rodeando las mías. Ahora se sentía frío, como si me hubieran sentado en el público de mi propia vida. Florinda, continuó Isadora, inclinándose un poco. Estarás en buenas manos con nosotros, solo fírmalo. Miré más allá de ella, hacia Álvaro. Mi hijo, mi único hijo. No sonreía, tampoco fruncía el ceño. Estaba rígido con los codos sobre las rodillas, los dedos entrelazados, mirando la mesa, como si las vetas de la madera pudieran responder por él. Tomé la carpeta. Dentro había formularios de transferencia de escrituras, autorizaciones bancarias, una revisión de poder notarial. Todo lo que Mateo y yo construimos. 42 años. Una vida entera. ¿Por qué la prisa?, pregunté, no con tono acusador, solo cansada. Isadora soltó una risa ligera, como si nada. Oh, no es prisa de veras. Solo pensamos que te quitaría un peso de encima, una cosa menos de que preocuparte. Pasé un dedo por el papel. Mi nombre estaba impreso junto a la línea. Solo tenía que hacerlo real, con tinta. Pero Mateo nunca hacía las cosas a la ligera. Tenía listas carpetas, copias, guardadas en una caja fuerte encima del closet. Incluso enfermo, había sido preciso, minucioso, justo. Esto se sentía mal. Álvaro finalmente habló apenas un susurro. Solo es papeleo, mamá. No cambia nada. Pero sí cambiaba. Cerré la carpeta. Quiero que el licenciado Vargas lo revise primero. Isadora parpadeó. ¿No confías en nosotros? No dije eso. Me puse de pie firme a pesar del hueco en mi pecho. Dije que quiero asegurarme de que Mateo estaría de acuerdo. Y lo decía en serio. Esa mañana salí al jardín con una taza de café en la mano, el aire todavía húmedo por el calor de agosto. Los jitomates estaban pasados de maduros. Mateo nunca habría dejado que eso pasara. Él tenía un don para saber cuándo la tierra necesitaba más tiempo, más sol, más aire. Yo solía bromear, lo llamaba el susurrador de plantas. Él se reía y me decía que yo era su hierba favorita. Construimos este lugar desde una casita de una recámara, con pisos que crujían. Fines de semana en ventas de garage, noches. Pintando paredes, días festivos, eligiendo azulejos en lugar de salir de vacaciones. Decíamos que valía la pena porque un día todo sería nuestro. 42 años. Ese fue el tiempo que pasamos tejiendo nuestra historia en cada rincón de esta casa. El comedero de colibríes seguía colgado del alero. No lo había rellenado desde la semana en que él murió. Me senté en la banca, que instalamos para nuestro 15º aniversario. Presioné la mano contra la madera y pensé en todo por lo que trabajamos. Cada cuenta que abrimos juntos, cada formulario que llenamos, cada cumpleaños que celebramos bajo este tejado. Mateo se encargaba del papeleo. Yo confiaba en él con cada detalle, cada decimal. Si decía que estaba archivado, estaba archivado. Si decía que estaba seguro, estaba seguro. Ahora él no estaba. E Isadora me pedía que firmara todo como si yo fuera solo un espacio temporal, como si nada de eso importara, porque no sabía llevar las cuentas sin él. Pero yo lo di todo por esta familia, mi tiempo, mis manos, mi confianza. Ayudé a Álvaro con sus solicitudes para la universidad en el suelo de la cocina. Cociné para Isadora cuando tenía náuseas matutinas. Llevé a su hija a clases de natación.
Me desvelé cosiendo cortinas para su primer departamento. No tenían nada entonces, nada más que a Mateo y a mí. Ahora querían todo, y lo llamaban ayuda. Tomé la taza de café otra vez. Fría ahora, todavía amarga. Si Mateo hubiera visto esto venir, ¿qué habría hecho? Me levanté y caminé hacia la casa. Tal vez era hora de que lo descubriera. Sostenía el papel entre mis dedos como si pudiera desvanecerse si parpadeaba demasiado fuerte. Tenía mi nombre escrito correctamente en una cursiva tan familiar que casi creí que era mía. Pero algo en la inclinación estaba mal. La presión desigual. Y nunca hacía ese giro. El licenciado Vargas giró la página lentamente con el ceño fruncido. Florinda, nunca archivé nada con tu firma así. Asentí porque ya lo sabía. No había firmado nada ni ese día ni ningún otro. Recordé cuando Mateo me llevó a la oficina de Vargas años atrás. Para que todo quede claro, dijo, sin confusiones, sin problemas después. Nos reímos de lo serio que siempre se veía Vargas. Pero Mateo confiaba en él y yo también. Cada papel del testamento, cada actualización, los revisamos juntos. Esto no era parte de eso. Vargas deslizó el documento de vuelta sobre el escritorio hacia mí. Lo trajeron el viernes pasado. Dijeron que era tu autorización para transferir las cuentas de jubilación de Mateo a la gestión de tu hijo. Pero no estaba notariado. Solo lo dejaron, sin llamada, sin seguimiento. El viernes pasado, 3 días después del funeral. Álvaro estaba ahí, dije en voz baja. Pero fue Isadora quien habló. Ese día se repetía en mi cabeza como disco rayado. Su voz dulce y firme. Es más fácil si nosotros nos encargamos de los detalles solo hasta que estés lista. Álvaro mantuvo la mirada en el suelo. Ahora en mi memoria veía algo más vacilación. Un dejo de culpa. No sabía que ella lo había llevado a un abogado, dijo cuando lo llamé esa noche. Isadora dijo que no me preocupara por lo legal, pero no negó que la firma no era mía. ¿Sabía Mateo que esto podría pasar? Sintió que se acercaban. Vargas juntó las manos. ¿Quieres ver los documentos que tu esposo finalizó antes de fallecer? Asentí. Porque si Mateo había planeado todo como siempre hacía, entonces la prisa de Isadora por reescribirlo todo de repente tenía sentido. La casa estaba demasiado callada, sin la respiración pausada de Mateo a mi lado, cada crujido del piso y el zumbido del refrigerador. Son June 29, 2025. 15, 22, 36 Pablo CSO 700 refrigerador sonaban más fuerte, más solos. Me senté junto a la ventana de la cocina, con una taza de café a medio terminar, del tipo que Mateo decía que era demasiado amargo, y miré hacia el patio oscuro que plantamos juntos. No estaba enojada, todavía no, solo inquieta. Álvaro siempre fue mi hijo callado, no frío, solo cauteloso. Cuando era pequeño, se sentaba bajo la mesa durante las tormentas sosteniendo su tren de juguete mientras Mateo le contaba historias para distraerlo. No podía reconciliar a ese niño con el hombre que se quedó en silencio mientras su esposa ponía papeles frente a mí. Así que tomé una pluma. Comencé la carta con su nombre simple y claro. Álvaro. Luego hice una pausa, sin acusaciones, sin amenazas, solo una pregunta. ¿Alguna vez leíste el testamento completo de tu padre? Escribí con cuidado bajo la luz de la cocina, preguntándole qué recordaba de esos días en la oficina de Vargas. Si sabía que había enmiendas selladas, si había visto la versión que Mateo firmó el año antes de su diagnóstico. Terminé la nota con mi letra firme y clara. Si quieres hablar, aquí estoy, pero no me dejaré engañar. Sellé el sobre, uno que él reconocería, con la dirección de su oficina escrita claramente. Luego tomé mi celular. A las 3:12 de la mañana envié un mensaje a Vargas pidiendo cualquier codicilo o actualización que Mateo hubiera presentado especialmente en los últimos 2 años. La respuesta llegó antes del amanecer. Por supuesto, prepararé el acceso para hoy. Sentí el dolor detrás de los ojos
pero el sueño no llegaba. Encendí la lámpara, preparé otra olla de café y me senté en la mesa del comedor. Entonces lo vi. Una notificación en mi celular. Isadora había publicado una foto de mi porche. Pronto renovaremos la casa. A mamá le va a encantar. La palabra renovaremos pegó más fuerte de lo que esperaba, porque pensaban que estaba desesperada por un refugio, una carga, un pedazo sobrante del pasado de Mateo. Pero yo tenía más de lo que ellos imaginaban. La oficina de Vargas era tal como la recordaba, estantes de caoba, certificados enmarcados, el olor a papel viejo y tinta. Pero esta vez no era solo una viuda resolviendo detalles. Era una mujer parada al borde de algo afilado. Me entregó un sobre delgado, sellado y estampado. Mateo lo presentó solo 6 meses antes de fallecer, dijo con suavidad. No le dijo a nadie, ni siquiera a mí, hasta el día que lo dejó. Lo abrí con manos firmes. Dentro había un anexo de una sola página al testamento. Claro, firme, inconfundible. Todos los bienes, incluyendo propiedades, ahorros, inversiones y efectos personales, permanecerán bajo la propiedad exclusiva de mi esposa Florinda Arlo Rivera. Cualquier persona familiar o no que intente presionarla, manipularla o coaccionarla respecto a estos bienes perderá inmediatamente cualquier derecho con efecto inmediato. Estaba fechado, notariado, firmado por Mateo con la misma caligrafía que había visto 1000 veces. Pero lo que me detuvo en seco fue el pequeño papel detrás. Una nota, garabateada con su letra apresurada, ligeramente inclinada, como si la hubiera escrito de una sentada sin correcciones, sin ensayos. Porque sé que cuando me vaya vendrán, y no estaré ahí para decir que no. Así que lo digo ahora. Me llevé la mano a la boca. Por años confié en ese hombre, con mi corazón, mi hogar, mi futuro. Pensé que conocía el alcance de su cuidado. Pero incluso en la muerte, Mateo seguía protegiéndome, pensando 2 pasos adelante de la tormenta. Exhalé y doblé los documentos con cuidado, volviéndolos a meter en el sobre. ¿Qué quieres hacer ahora?, preguntó Vargas. No respondí de inmediato. En cambio, miré por su ventana, donde la luz del sol tocaba las copas de los árboles que apenas comenzaban a cambiar de color. Querían que firmara todo, dije. Pero ahora no tengo que explicar nada, porque Mateo ya lo había hecho. La invitación llegó en un tono alegre. Solo una cena, mamá. Queremos hablar las cosas en familia. Sabía que no era tan simple, pero fui de todos modos. No por obligación, sino porque estaba lista. Álvaro e Isadora habían preparado la mesa como si fuera Día de Muertos, servilletas de tela, copas de vino, un pollo con romero como el que solía hacer cuando Álvaro era pequeño. Todo se sentía orquestado como un escenario montado para una obra en la que no había audicionado. Apenas pasamos la ensalada cuando Isadora se inclinó hacia adelante con una sonrisa fina. Hemos estado hablando, y tiene sentido poner todo a nombre de Álvaro. Comenzó cortando sus palabras tan limpiamente como su asado. Así podemos manejarlo sin problemas. Será más fácil para impuestos, seguros, remodelaciones. Álvaro miraba su plato. No me había mirado a los ojos desde que llegué. Saqué la carpeta de mi bolso. Tranquila. Precisa. La puse junto a mi plato y la abrí lentamente. Mateo vio esto venir, dije. Se aseguró de que nadie cuestionara lo que quería. La sonrisa de Isadora titubeó. ¿Qué es eso? Deslicé 2 copias por la mesa, una hacia ella, otra hacia Álvaro. El suplemento notariado al testamento de Mateo, dije. Presentado 6 meses antes de que muriera. Todos los bienes son míos exclusivamente. Quien intente presionarme pierde su derecho. La habitación se tensó como un respiro contenido. Álvaro tomó las páginas, frunciendo el ceño mientras leía. Entonces se abrió la puerta principal. Disculpen la tardanza. La voz de Vargas sonó clara y fresca. Traje las copias oficiales. Entró con una carpeta de cuero, su presencia estabilizando el aire. Isadora se levantó de golpe.
¿Dividirías a esta familia por unos papeles? Espetó. ¿Por una cláusula polvorienta de un hombre moribundo? Mi voz se mantuvo firme. No pensaste que importaba cuando pusiste esos formularios frente a mí. Solo no esperabas que Mateo ya hubiera hablado. Se puso roja. Álvaro miraba entre nosotras atónito en silencio. Vargas colocó los documentos finales en la mesa. El golpe en la puerta llegó justo después de las 10. No lo esperaba. No esa noche, no tan pronto. Álvaro estaba en la entrada con las manos en los bolsillos, los hombros encorvados como un niño que sabe que rompió algo frágil. No sabía que ella había presentado nada, dijo en voz baja. Solo dejé que ella tomara las riendas. Pensé que estaba ayudando. Me hice a un lado, sin decir nada aún. Lo dejé entrar. Se sentó en el borde del sillón donde su padre solía leer. Sus ojos recorrieron la sala, todo familiar, nada cómodo. Caminé al closet del pasillo, abrí la caja fuerte que Mateo guardaba y saqué la carpeta que él había etiquetado. Sí llega. Cuando se la di a Álvaro, no expliqué. Él no preguntó. La abrió y leyó. Los documentos estaban ahí. Una segunda nota en la letra de Mateo, una que Álvaro no había visto. Si Álvaro encuentra esto, entonces las cosas salieron como temía. Hijo, no dejes que el encanto o el miedo guíen tus decisiones. Te crié para que supieras mejor. Vi cómo los ojos de Álvaro cambiaron. No pánico, no enojo, algo más viejo, tal vez vergüenza, la que se queda en el pecho mucho después de que dejas de defenderte. Nunca quise quitarte nada, dijo. Pensé que ella tenía buenas intenciones. No pensé en cuestionarla. No pensé. Se veía más pequeño de lo que recordaba. Todavía mi hijo, pero doblado en la forma de alguien que había pasado demasiado tiempo sin usar su propia mente. Siempre tuviste una mente, dije finalmente. Solo dejaste de usarla cerca de ella. Asintió una vez, lentamente, luego se fue. El sobre era grueso y brillante, del tipo que busca intimidar. Llegó por mensajería, no por correo. Álvaro estaba a mi lado en la barra de la cocina mientras lo abría. No hablaba solo, miraba. Por su cara supe que ya tenía una idea de lo que había dentro. Dentro de la carpeta había una carta con membrete formal, firmada con tinta pesada, por un despacho que nunca había oído, pero claramente caro. Era el abogado de Isadora. Reinterferencia con bienes maritales futuros. Alegaban que mi negativa a transferir la propiedad del patrimonio de Mateo a Álvaro y por extensión a Isadora era una obstrucción deliberada, que estaba interfiriendo con lo que llamaban expectativas financieras naturales dentro de un matrimonio. Casi me reí. Deslicé la carpeta hacia Álvaro. Leyó cada palabra con la mandíbula apretada, pero en silencio. Caminé al escritorio y abrí el cajón pequeño donde había guardado una copia del suplemento sellado, la cláusula Snobra 7, la que Mateo se aseguró de presentar, la que ahora importaba más que nunca. Cualquier persona que intente coaccionar, manipular o influir en Florinda Arlo Rivera para que ceda propiedades o derechos, perderá inmediatamente cualquier derecho a dichos bienes. Todas esas transferencias se considerarán nulas. Escaneé la página y la adjunté a un correo de respuesta dirigido al abogado. Copié a Vargas. Luego, para sellarlo, adjunté la certificación notariada del tribunal, la que me declaraba como la única y absoluta dueña de todos los bienes de Mateo. No escribí un mensaje. No me expliqué. Solo dejé que las palabras de Mateo hablaran más alto de lo que las mías jamás necesitaron. El correo fue enviado. Álvaro exhaló a mi lado. No lo va a tomar con calma. No dije. Nunca lo hace. Se frotó las sienes y por un largo rato ninguno de los dos se movió. Pero cuando mi celular sonó una respuesta automática del despacho diciendo que habían recibido los documentos, cerré la laptop con una calma que no había sentido en semanas. Que se enoje, que amenace. El rastro de papel estaba seco y sellado, y las palabras de Mateo,
Su voz verdadera ya habían hablado por ambos. La lista del súper era corta, solo café, huevos y un pan de caja. Pero Álvaro insistió en llevarme. No discutí. Él lo necesitaba más que yo. Viajamos en silencio casi todo el camino, el zumbido de las llantas llenando el espacio donde pudo haber estado la conversación. Sentía el peso en sus manos en el volante. No enojo, solo algo más pesado, más viejo. En el semáforo cerca de la calle Hidalgo y la 12, finalmente se orilló. «Lo siento», dijo en voz baja con los ojos fijos en el parabrisas. Me quedé callado demasiado tiempo. Lo miré. Su mandíbula estaba tensa. La misma expresión de niño que ponía la primera vez que lo cacharon mintiendo sobre quedarse hasta tarde. Pero esto no era sobre un toque de queda. Esto era más profundo. Un silencio que había echado raíces durante años. No tienes que elegirme a mí sobre ella, dije. Solo necesito que seas tú. Se volvió hacia mí lentamente, como si no estuviera seguro de merecer eso. No sabía del testamento. No leí nada. Solo seguí su corriente. Pensé que era más fácil no hacer preguntas. Asentí. Más fácil no siempre es mejor. No hablamos de nuevo hasta que llegamos al estacionamiento. En la caja, insistió en pagar deslizando la tarjeta antes de que pudiera sacar la mía. Esa noche me envió un mensaje simple, solo 4 palabras, gracias por hoy. Y luego, una semana después, lo supe por Vargas. Álvaro había solicitado la separación, silenciosamente, sin dramas, sin culpas, solo una línea legal firme, trazada, donde antes las emociones lo habían emborronado todo. No me regocijé, no lloré, solo me serví una taza de café. La mañana siguiente salí al jardín trasero y me senté con la brisa que a Mateo le encantaba. A veces sanar no parece alegría. A veces solo parece quietud. La casa estaba callada y por primera vez en mucho tiempo se sentía como si la paz hubiera entrado por la puerta principal. El domingo por la mañana llegó tranquilo y dorado, como a Mateo le gustaba. Me moví por la cocina despacio, todavía en bata, dejando que el aroma del café recién hecho llenara el espacio, negro sin azúcar, como lo tomaba él. Serví una sola taza y me paré junto a la ventana, el vapor elevándose con la luz temprana. No esperaba que mi celular vibrara, pero lo hizo suavemente solo una vez. Un mensaje de Álvaro, sin palabras al principio, solo una foto, su firma al pie del acuerdo de separación, una línea limpia sin titubeos. Su letra siempre había sido firme cuando algo le importaba. Luego llegó el mensaje, estoy reconstruyendo. Si me aceptas, me gustaría empezar contigo. Mis dedos se quedaron en el borde de la taza. Leí la línea 2 veces, luego otra. Afuera, los rosales estaban floreciendo más frondosos este año de lo que había visto en mucho tiempo. Mateo siempre decía que podarlos bien los hacía más fuertes la siguiente temporada. Me senté a la mesa del desayuno y dejé que el sol tocara mis hombros. Álvaro tenía un largo camino por delante, yo también, pero esta taza de café ya no sabía a enojo, sabía a calor, a memoria, a algo viejo que aún dejaba espacio para algo nuevo. Respondí con un mensaje, el jardín está abierto, pásate cuando estés listo. Y luego terminé el último sorbo tranquilo, firme y libre,